Práctica cultivo microbiano en casa. Integrantes: Elsitatina Perdomo, Miguel Ángel Rodríguez, Ángela Sofía González, Henry Camilo Hernández y Diana Melisa Goyes. Para su realización se utilizó los siguientes ingredientes principales: agua 200 mililitros, azúcar morena 5 gramos, gelatina 30 gramos y como proteína usamos levadura de cerveza 5 gramos. El cultivo es un proceso de proliferación de microorganismos como las bacterias, al proporcionarles un entorno con condiciones apropiadas, esto para que produzcan réplicas de sí mismos en su proliferación. Estos se pueden sembrar en un medio líquido o en una superficie en un medio sólido como agar. Pasado el tiempo de preparación, al plantar los microorganismos en los dos respectivos recipientes, estos fueron expuestos a temperaturas diferentes. El primer recipiente a 17 grados centígrados temperatura ambiente y el segundo recipiente a 4 grados centígrados temperatura de refrigerador, monitoreando día a día su evolución para posteriores observaciones. Para las observaciones en el medio de cultivo a temperatura ambiente de 17 grados centígrados y a una exposición a la luz moderada no directa, presentó en el día 3 la formación de algunas colonias de microorganismos, los cuales se podían cuantificar fácilmente y realizar una observación en su textura y color. En los siguientes 2 días el medio de cultivo estuvo en su fase exponencial, en lo cual la velocidad del crecimiento de microorganismos se tuvo que ver afectada por parámetros ambientales como lo fue la luz y la temperatura, por lo que la cuantificación al final no fue muy clara. Para el día 4 se intentó identificar algunas poblaciones de microorganismos enumerándolas, pero no fue posible ya que su crecimiento en días previos fue muy exponencial. Sin embargo, lo que se intentó fue diferenciarlas unas de otras de acuerdo a su color o su textura. Algunas un poco más amarillosas, otras más verdosas, otras más blancas y asimismo unas texturas de algunas un poco más cremosas y otras con una textura más de moho. Entonces se puede hipotetizar que había presencia de bacterias u hongos, ya que las bacterias tienden a una textura más cremosa y los hongos tienden a una textura más de moho. Con respecto a la temperatura, se puede observar en las imágenes que el cultivo microbiano expuesto a temperatura ambiente de 17 grados Celsius presentó mayor crecimiento microbiano durante los 6 días, comparado con el cultivo expuesto a refrigeración de 4 grados Celsius que no presentó ningún cambio. Esto se debe a que la temperatura es un factor que influye en el crecimiento microbiano, ya que a medida que la temperatura disminuye, los microorganismos reducen su velocidad o detienen su reproducción. Errores comunes en un medio de cultivo casero. Cultivo A. Se usó la caseína como fuente de proteína, pero después de realizar la desnaturalización de la leche se cometió un error al utilizar el suero con un pH ácido como proteína. Por ende, el cultivo tuvo un pH ácido y los microorganismos no se adaptaron para crecer en este medio y murieron. Cultivo B. En él sí se evidenció crecimiento de microorganismos, pero al no encontrarse el medio en total aislamiento, hubo una invasión de mosquitos y seguramente hubo contaminación por parte de ellos, por lo que se recomienda usar un recipiente con tapa hermética.